Sabes, quiero comenzar con algo que realmente me ha quitado el sueño. Y no lo digo como una figura retórica. Hablo de estar literalmente acostado en la cama, mirando al techo, dándole vueltas una y otra vez a una idea, porque es tan extraña, tan contraintuitiva, tan profundamente perturbadora para todo lo que creíamos entender sobre la realidad. Aquí está la pregunta. ¿Qué ocurre en el centro de un agujero negro? Podrías pensar que ya conocemos la respuesta. Después de todo, los agujeros negros han formado parte de nuestro vocabulario científico durante más de un siglo. Los hemos detectado, fotografiado y observado por los efectos que producen sobre la materia que los rodea. Seguramente, a estas alturas, deberíamos entender qué hay dentro de ellos. Pero aquí está lo sorprendente. Durante décadas, la respuesta honesta de los físicos ha sido: no tenemos idea. No tenemos una hipótesis bastante sólida. No, la evidencia apunta en cierta dirección. Literalmente, no lo sabemos. Las matemáticas se rompen, la física falla. Nuestras mejores teorías, las mismas que han predicho correctamente desde el comportamiento de los electrones hasta la expansión del universo, producen resultados absurdos cuando preguntamos qué sucede exactamente en el centro de un agujero negro. Hasta ahora. Porque durante los últimos años, una convergencia extraordinaria de ideas provenientes de la mecánica cuántica, la relatividad general, la teoría de cuerdas y un campo llamado gravedad cuántica de bucles, ha comenzado a dibujar una imagen que, francamente, es asombrosa. Y esa imagen muestra algo que creo que cambiará por completo tu forma de pensar sobre los agujeros negros, sobre el universo y sobre la naturaleza misma de la realidad. El fondo de un agujero negro podría no ser un callejón sin salida. Podría ser una puerta hacia otro universo. Déjame mostrarte cómo llegamos hasta aquí. Primero, establezcamos lo que creíamos saber. Porque la visión tradicional de los agujeros negros ya es lo suficientemente extraña, y entender por qué falla te ayudará a apreciar por qué estas nuevas ideas son tan revolucionarias. Un agujero negro se forma cuando una estrella masiva, algo al menos 20 o 30 veces más grande que nuestro Sol, agota su combustible nuclear y ya no puede sostenerse contra la gravedad. El núcleo colapsa, y si la estrella es lo suficientemente masiva, ese colapso no se detiene en ninguna etapa intermedia. Simplemente continúa. La materia se comprime cada vez más. El campo gravitacional se vuelve más intenso, hasta que finalmente la gravedad se vuelve tan extrema que ni siquiera la luz puede escapar. Ese límite, ese punto de no retorno se llama. Ahora bien, aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente desconcertantes. Porque si realmente existe un rebote cuántico en el corazón de un agujero negro, entonces debemos hacernos una pregunta que parece salida de la ciencia ficción, pero que emerge directamente de las ecuaciones. ¿Qué experimentaría algo que atravesara ese proceso? Imagina por un momento que eres una partícula cayendo hacia un agujero negro. Al principio, no notarías nada extraordinario, y esto sorprende a muchas personas. Hollywood nos ha acostumbrado a pensar que cruzar el horizonte de eventos sería como atravesar una pared de fuego, una explosión de energía o una barrera física violenta. Pero según la relatividad general, si el agujero negro es lo suficientemente grande, cruzar el horizonte de eventos podría sentirse completamente normal. No habría una sacudida, no habría una explosión, no habría una frontera visible. Simplemente lo cruzarías y continuarías cayendo. Detrás de ti, sin embargo, algo extraordinario habría ocurrido. El universo exterior comenzaría a desaparecer. No porque dejara de existir, sino porque la geometría misma del espacio-tiempo se habría reorganizado de una manera radical. Aquí tenemos que detenernos y recordar algo fundamental sobre Einstein. La relatividad general nos enseñó que el espacio y el tiempo no son escenarios fijos donde ocurren los eventos. Son dinámicos, se doblan, se deforman, se estiran, y dentro de un agujero negro, esa deformación alcanza niveles extremos. Tan extremos, de hecho, que las direcciones mismas dejan de comportarse como esperamos. Fuera de un agujero negro, puedes moverte libremente en el espacio mientras avanzas inevitablemente hacia el futuro en el tiempo. No puedes evitar avanzar hacia mañana, pero puedes elegir caminar hacia la izquierda o hacia la derecha. Dentro de un agujero negro ocurre algo profundamente extraño. La dirección hacia el centro se convierte en algo tan inevitable como el paso del tiempo. No puedes evitar caer hacia adentro, del mismo modo que no puedes evitar avanzar hacia el próximo segundo. Caer hacia el centro del agujero negro se convierte literalmente en tu futuro. Y esto significa algo extraordinario. Significa que alcanzar el centro no sería una posibilidad, sería una certeza absoluta. Así como tú no puedes decidir dejar de avanzar hacia mañana
newtoniana, nada dentro de un agujero negro puede decidir no avanzar hacia el centro. Todo apunta hacia allí, todo converge, todo fluye hacia ese punto donde, según la física clásica, existiría la singularidad. Pero según la gravedad cuántica de bucles, ese punto nunca llega, porque justo cuando la compresión alcanza la escala de Planck, ocurre una transformación radical. Para entender esto, necesitamos hablar del vacío cuántico. La mayoría de las personas imaginan el vacío como nada, ausencia total, espacio completamente vacío. Pero la mecánica cuántica nos revela algo extraordinario. El vacío no está vacío, está hirviendo de actividad. Partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente. Campos cuánticos fluctúan sin cesar. La aparente nada es, en realidad, una espuma frenética de posibilidades. Ahora imagina esa espuma cuántica comprimida por una gravedad inimaginable. Imagina toda la estructura microscópica del espacio-tiempo siendo llevada hasta su límite absoluto. Eso es lo que ocurre cerca del núcleo de un agujero negro. Y según los cálculos, cuando ese límite se alcanza, la propia geometría cuántica responde, no permitiendo más compresión, no permitiendo el colapso infinito, sino resistiéndolo. Es una especie de presión cuántica gravitacional, una fuerza nacida no de partículas ordinarias, sino de la estructura discreta del espacio-tiempo. Y esa resistencia genera el rebote. Este momento podría ser uno de los eventos más violentos del cosmos. Toda la materia que cayó hacia adentro durante millones, quizá miles de millones de años, comprimida hasta densidades inimaginables, deteniéndose. Y luego invirtiendo su movimiento, no explotando hacia nuestro universo, sino expandiéndose hacia una nueva región causalmente separada, una nueva rama del espacio-tiempo, un nuevo cosmos. Piensa en ello. Todo lo que alguna vez cayó en un agujero negro, estrellas enteras, planetas, gas interestelar, radiación, quizá incluso civilizaciones enteras si alguna vez existieron cerca de uno, podría convertirse en la semilla inicial de otro universo. Eso plantea una posibilidad que me parece absolutamente fascinante. Quizá el Big Bang no fue realmente un comienzo, quizá fue un rebote, quizá lo que nosotros interpretamos como el origen absoluto del espacio y del tiempo fue simplemente la expansión interior de un agujero negro nacido en otro universo. Y si eso es cierto, entonces muchas de nuestras ideas más fundamentales deben cambiar, porque durante mucho tiempo pensamos en el Big Bang como un punto inicial singular, el momento cero, el instante donde todo comenzó. Pero si nuestro universo nació del interior de un agujero negro, entonces hubo un antes, un universo padre, una historia previa, un contexto más amplio, y eso transforma completamente nuestra visión cosmológica. Ya no viviríamos en el universo, viviríamos en uno entre incontables universos, cada uno nacido del colapso gravitacional ocurrido dentro de otro. Una inmensa red genealógica cósmica, universos engendrando universos, realidades dando origen a nuevas realidades, una especie de evolución cosmológica. Les Moulin propuso algo parecido con su teoría de selección natural cosmológica. La idea es elegantemente darwiniana. Los universos que producen más agujeros negros generan más universos descendientes. Con el tiempo, las constantes físicas tenderían a ajustarse hacia valores que favorezcan la formación de estrellas masivas y, por lo tanto, agujeros negros. Si esto fuera cierto, entonces las leyes de la física que observamos podrían no ser accidentales. Podrían haber sido seleccionadas, no por diseño, no por propósito, sino por un proceso evolutivo a escala cósmica. La gravedad tendría el valor que tiene porque universos con esa gravedad producen más descendencia. La masa de las partículas tendría los valores que observamos porque esos valores favorecen estructuras estelares estables. Sería una explicación completamente naturalista para algo que durante décadas ha parecido profundamente misterioso. ¿Por qué las constantes fundamentales parecen estar tan finamente ajustadas para permitir estructuras complejas? Quizá porque los universos incapaces de producir agujeros negros simplemente no dejan descendencia, y nosotros existimos en uno de los linajes exitosos. Si eso no cambia tu forma de pensar sobre la realidad, no sé qué lo hará, porque de repente la existencia misma adquiere una nueva dimensión. No seríamos habitantes de un cosmos aislado, seríamos descendientes de un universo ancestral, y nuestros agujeros negros serían los vientres donde nacen futuros universos. Quizá, en este preciso instante, dentro de Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, se está gestando un nuevo cosmos.
Quizá allí dentro, más allá de un horizonte que jamás podremos cruzar ni observar, el espacio se está expandiendo. Quizá se están formando galaxias, quizá estrellas están naciendo, quizá planetas están enfriándose, quizá, dentro de miles de millones de años, alguna inteligencia en ese universo mirará su cielo nocturno y se preguntará de dónde vino todo, sin sospechar jamás que su Big Bang fue para nosotros simplemente un agujero negro, y quizá nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, pero aquí es donde la historia da un giro todavía más profundo, porque si nuestro universo nació dentro de un agujero negro, entonces debemos replantearnos una de las preguntas más antiguas y fundamentales que la humanidad se ha hecho. ¿Qué ocurrió antes del Big Bang? Durante décadas, esa pregunta fue considerada inválida por muchos físicos. La razón parecía sólida. Según la relatividad general clásica, el tiempo mismo comenzó en el Big Bang. Y si el tiempo comenzó allí, preguntar qué ocurrió antes sería como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta parecería carecer de sentido. Pero si el Big Bang no fue un comienzo absoluto, sino una transición, entonces la pregunta recupera todo su significado. Y eso cambia por completo nuestra comprensión del tiempo. Porque quizá el tiempo no comenzó con nuestro universo. Quizá el tiempo fluía mucho antes, en el universo padre, del cual emergimos. Esto nos obliga a enfrentar una posibilidad tan vertiginosa como hermosa. El tiempo podría ser mucho más vasto de lo que jamás imaginamos, no una línea con inicio definido, no una flecha nacida en un instante primordial, sino una cadena interminable de transformaciones cósmicas, universos naciendo de universos, colapsos convirtiéndose en expansiones, finales transformándose en comienzos. Y aquí aparece una idea fascinante. Lo que nosotros llamamos muerte de una estrella masiva, su colapso gravitacional hasta formar un agujero negro, podría no ser una muerte en absoluto, podría ser un parto. Déjame repetirlo. Cuando una estrella colapsa y forma un agujero negro, desde nuestra perspectiva vemos destrucción, vemos materia desaparecer tras el horizonte de eventos, vemos una región de oscuridad absoluta, un punto sin retorno. Pero desde la perspectiva del espacio-tiempo interno, podría estar ocurriendo exactamente lo contrario. Podría estar naciendo un universo entero. Esto es una inversión radical de perspectiva. Lo que parece destrucción desde fuera, podría ser creación desde dentro. Lo que para nosotros es un final, podría ser, para otro cosmos, el inicio absoluto de toda existencia. Y si eso es cierto, entonces el universo está haciendo algo extraordinario. Está transformando muerte en nacimiento, colapso en expansión, oscuridad en creación. Hay una elegancia casi poética en esto, una simetría profunda. La misma gravedad que destruye estrellas podría ser la fuerza que crea universos, pero hay algo aún más extraño, algo que me resulta personalmente desconcertante. Si cada agujero negro genera un nuevo universo, entonces, ¿qué ocurre con las leyes de la física dentro de esos universos? ¿Son idénticas a las nuestras o cambian? Los modelos sugieren algo fascinante. Durante el rebote cuántico, las constantes fundamentales podrían sufrir pequeñas variaciones. La intensidad de la gravedad, la masa del electrón, la constante cosmológica, las fuerzas nucleares, todo podría cambiar ligeramente, y si eso ocurre, entonces cada universo hijo sería una variación de su universo padre, no una copia exacta, sino una mutación cósmica, como ocurre en biología. Los organismos transmiten información genética con pequeñas modificaciones. Algunas mutaciones hacen al organismo menos viable, otras le permiten prosperar. De manera similar, los universos podrían transmitir sus leyes físicas con ligeras alteraciones. Aquellos cuyas leyes favorecen la formación de agujeros negros producirían más descendencia. Aquellos cuyas leyes no permiten estructuras estables desaparecerían sin dejar linaje. Eso significaría que el multiverso podría estar evolucionando, no mediante selección biológica, sino mediante selección cosmológica, la realidad misma evolucionando a través de generaciones de universos. Cuando piensas en esto, la escala resulta casi imposible de asimilar. Estamos acostumbrados a pensar en la evolución como algo que ocurre en organismos vivos. Luego aprendimos que ocurre en galaxias y estructuras cósmicas, pero esto sería algo mucho más grande. La evolución de las leyes fundamentales de la existencia, la evolución del propio tejido de la realidad. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si las leyes pueden variar entre universos, ¿qué determina sus valores iniciales?
¿Existe un conjunto más profundo de principios del cual emergen todas esas variaciones? ¿Hay una metaley física que gobierna la creación de universos? No lo sabemos, y honestamente, ese es uno de los lugares donde la física roza algo casi filosófico, porque cada vez que encontramos una explicación, aparece una nueva capa de preguntas, descubrimos una estructura más profunda y debajo de ella, otra. Es como explorar un abismo intelectual sin fondo. Cada respuesta abre una puerta. Cada puerta conduce a otra habitación aún más misteriosa. Pero quizás eso sea precisamente lo hermoso de la ciencia. No consiste en cerrar preguntas. Consiste en abrirlas de formas cada vez más profundas. Ahora bien, todo esto suena extraordinario. Pero quizá estés pensando algo completamente razonable. ¿Cómo podemos saber si cualquiera de estas ideas es cierta? Es exactamente la pregunta correcta, porque en ciencia, las ideas más bellas pueden estar equivocadas. La elegancia matemática no garantiza verdad física. Necesitamos evidencia, necesitamos observaciones, necesitamos predicciones comprobables. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Existen varias formas en las que estas teorías podrían dejar huellas observables. Una de ellas tiene que ver con las ondas gravitacionales. Si los agujeros negros tienen una estructura interna cuántica en lugar de una singularidad clásica, entonces las colisiones entre agujeros negros podrían producir señales ligeramente diferentes a las predichas por la relatividad general clásica. Pequeñas reverberaciones, ecos gravitacionales, patrones sutiles en las ondas detectadas. Los observatorios como LIGO y Virgo ya están buscando indicios de esto. Hasta ahora no hay evidencia concluyente, pero tampoco se ha descartado. Otra posibilidad involucra la radiación Hawking. Si el interior de un agujero negro contiene una región conectada a otro universo, entonces el patrón de evaporación podría diferir del modelo tradicional. La información podría escapar de maneras inesperadas, y aunque detectar directamente esto está mucho más allá de nuestra tecnología actual, futuras generaciones de observatorios podrían acercarse. También está la posibilidad de los llamados agujeros negros primordiales. Estos serían agujeros negros formados poco después del Big Bang, mucho más pequeños que los estelares. Si existen, algunos podrían estar evaporándose justo ahora, y si el modelo del rebote cuántico es correcto, su explosión final podría producir señales características, destellos específicos de radiación, firmas energéticas inconfundibles, señales que podrían actuar como huellas dactilares de universos naciendo. Imagínalo, algún día, un detector podría registrar una señal extraña, una explosión breve, un patrón inesperado, y al analizarla, descubriríamos que no estamos observando simplemente el final de un agujero negro. Estaríamos observando el nacimiento de un universo. Ese sería, sin exagerar, uno de los descubrimientos más transformadores de toda la historia humana. Cambiaría no solo la física, cambiaría nuestra concepción filosófica de la existencia, nuestra posición en el cosmos, nuestra comprensión del origen, porque de repente sabríamos que el universo no es un evento aislado, es parte de un proceso mucho más vasto, un proceso continuo de creación cósmica. Y eso nos lleva a una reflexión final que me obsesiona. Si los agujeros negros crean universos, y si nuestro universo contiene miles de millones de agujeros negros, entonces en este preciso instante podrían estar naciendo incontables realidades, universos enteros, con sus propias estrellas, sus propias galaxias, sus propias historias. Quizá algunos demasiado simples para albergar estructura, quizá otros extraordinariamente complejos. Quizá algunos incluso capaces de albergar vida consciente, seres que, como nosotros, miran al cielo y se preguntan por el origen de todo, sin imaginar jamás que viven dentro del interior expandido de un agujero negro, y quizá, en algún nivel profundo, todos esos universos estén conectados, no espacialmente, no de una forma que permita viajar entre ellos, sino genealógicamente, como ramas de un inmenso árbol cósmico, un árbol donde cada agujero negro es una semilla, cada universo una rama, cada Big Bang una floración, y nosotros seríamos apenas una hoja en ese árbol infinito, una pequeña conciencia momentánea intentando comprender la estructura total. Eso, para mí,